Bueno, este es el libro Ascendentes en Astrología, un análisis que relaciona la astrología con la dimensión esotérica y la psicología moderna, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia. Ascendente en Acuario, segunda parte. El lugar y el tiempo. Si uno observa la matriz de Tierra, propia de las casas 4, octava y 12ª del ascendente en Acuario arquetípico, verá que Capricornio está en la 12, Tauro en la 4 y Virgo en la 8ª. La tensión que ejerce la casa 8ª en Virgo se refuerza con los contenidos de Capricornio en 12. La memoria profunda, ligada con esta estructura, imagina la existencia de un orden y una ubicación, un lugar para cada cosa o individuo, y supone que si este lugar es ocupado correctamente, todo se completará y adquirirá estabilidad. Por eso, la tendencia psíquica inicial de las personas con este ascendente será la de buscar un orden sistemático, previsible y homogéneo para sus vidas, construido paso a paso y sobre la base de acuerdos mutuos como el institucional, por ejemplo. Sin embargo, a lo largo de su existencia, estas personas experimentarán que el orden que exige Acuario es enteramente diferente de los imaginarios virginianos y capricornianos. Lo acuariano surge de la ruptura de las legalidades previamente alcanzadas y se renueva por medio de procesos aparentemente caóticos. Es un orden que emerge espontánea y libremente después del desorden aparente. De allí que su destino se manifestará en la dirección de alterar la noción intuitiva, o mejor dicho, colectiva, de orden, para obligarlos a reconocer una cualidad mucho más profunda y desconocida, un orden que no se puede prever ni planificar, pero que inevitablemente emerge cuando todos los elementos de un sistema se liberan de sus ataduras anteriores. Es visible, por ejemplo, cómo muchas personas con ascendente en Acuario intentan ubicarse en instituciones para descubrir más tarde la fuerte contradicción que tienen con ellas. La matriz arquetípica de sus casas 4, octava y 12ª dice que existe un lugar predeterminado e ideal para cada uno, que debería ser encontrado, como si la vida estuviera organizada a la manera de una gran tabla de Mendeleev. Pero el ascendente en Acuario debe descubrir un nivel más profundo de esta matriz. Siguiendo con la analogía físico-química, la tabla de Mendeleev es válida en los niveles moleculares y atómicos, pero en los niveles básicos, subatómicos, reina otro tipo de orden y legalidad, indeterminada desde el punto de vista anterior, en los que se producen abruptos cambios de niveles o saltos cuánticos. De allí que el dinamismo propio de sus vidas les demostrará en los hechos que no existe un lugar para cada cosa, sino que todos ellos son potencialmente posibles, de acuerdo al contexto interactivo que se establezca en cada caso. Por esto tendrán que perder los lugares que encuentren. Diría que es más complejo aún que esto. En principio, la experiencia de perder el lugar es propia de su opuesto, el ascendente leonino, para obligarlo a buscar su lugar específico, o mejor aún, para diferenciarse y encontrar el propio centro, y así generar su mundo personal. En el ascendente en Acuario, en cambio, se debe descubrir que no hay un lugar prefijado, ni propio ni ajeno. El destino los obligará a liberarse de todo anhelo de pertenencia y a desechar la fantasía de alcanzar algún día la tierra prometida. Esto es, a disolver el supuesto de que existe algún lugar ideal para ellos y que el problema que padecen es que aún no han sabido encontrarlo. Alrededor de esta cuestión, los ascendentes en Acuario suelen perder mucha energía y por esto es muy importante comprender la clave que subyace a sus experiencias con relación al tiempo y el lugar que les toca vivir. Es evidente que la acumulación de situaciones en las que se sintieron fuera de lugar habrá dejado fuertes marcas psíquicas
reforzando las fantasías que emergen naturalmente de la casa 2 en Capricornio. Desde este punto de vista, la persona anhela ámbitos o grupos, a veces con desesperación, en los cuales pueda encontrarse con sus iguales, quienes supone la harán sentirse completamente aceptada y estimulada en su creatividad. Sin embargo, esto difícilmente sucede. ¿Podríamos decir que le toca encarnar el cuento del patito feo? Sí, desde el punto de vista psicológico, este cuento explica la historia y muestra el sentimiento de inferioridad inconsciente que suele afectar a esta persona, aunque se encuentre compensada de una u otra forma en el nivel consciente. Pero su estructura de destino es más compleja que la del patito feo del relato, porque para ella nunca se producirá el final, supuestamente feliz, en el que se encuentre con sus verdaderos hermanos, los cisnes. Salir de este relato arquetípico es esencial para ella. En él se oculta la esperanza del encuentro con los iguales, y precisamente por eso este ascendente tendrá que descubrir un nuevo final, mucho más creativo para esta historia. La tierra prometida o el grupo de iguales es un paradigma de tipo canceriano que emerge para compensar la sensación de singularidad con la que uno se ha identificado. Pero lo psíquicamente doloroso es que esto no se producirá en la vida de un ascendente en Acuario. Toda tierra prometida o grupo de iguales se revelará tarde o temprano como una quimera. Perseguirla por años y llegar a la vejez con la sensación de que no se fue capaz de encontrar el lugar anhelado suele ser una fuerte angustia y es una fuente de angustia y sufrimiento habitual en estas personas. En Acuario no hay lugar, simplemente porque todos los lugares son el lugar. Del mismo modo, jamás encontrará el anhelado grupo de iguales, pero no porque se equivoque o el destino sea cruel, sino porque el grupo que le corresponde es el de los diferentes. Otra situación recurrente es la intención de emigrar, pensando que en el lugar donde viven no están dadas las condiciones o las interacciones que puedan satisfacer su anhelo de creatividad, pero que aquellas sí se hallarán en otra ciudad u otro país. No obstante, cuando llegan a Francia, sienten que su lugar es en Australia. Y si van a Australia, dirán que es en Groenlandia. Acuario es el andariego, el que no tiene casa, pero no porque no la encuentra, sino porque no existe para él un punto de llegada definitivo. Es probable que estas personas siempre experimenten algún grado de insatisfacción con relación al lugar en el que se encuentran, pero esta es solo una sensación psíquica y no desaparecerá jamás a menos que se desprendan de la ilusión acerca del lugar adecuado. Del mismo modo, es común verlos entrar a un grupo de pertenencia con la secreta ilusión de encajar, para terminar descubriendo que son sapos de otro pozo y que no pueden compartir con los demás de la misma manera como supuestamente los otros lo hacen. Mientras en un grupo, la persona con este ascendente sentirá que todos son irresponsables y tratará de ordenarlos y disciplinarlos. En otro dirá que son rígidos y autoritarios y se ubicará como el transgresor. Con los psicólogos se sentirá astrólogo y con los astrólogos psicólogo. Y así sucesivamente. Quizás migre de un grupo a otro y se sienta frustrado por mucho tiempo, criticando a los demás o a sí mismo por experimentar esa inadecuación. O quizás se aísle como manera de evitar esa frustración que reaviva las heridas de su infancia. Pero esta es la respuesta más negativa o regresiva que puede dar. Acuario se alimenta de las interacciones y cualquier empobrecimiento de los vínculos solo alejará a estas personas de su verdadera naturaleza. La distinción entre pertenencia y participación. Aunque evidentemente esto es difícil de aceptar desde el punto de vista emocional, estas personas nunca encontrarán el grupo que repare sus anhelos infantiles de total aceptación y seguridad. Deben descubrir que expresan lo diferente en el contexto en que se encuentren y que esta es la condición de su creatividad.
Claro que si esto no es comprendido en toda su profundidad, pueden desarrollar la tendencia opuesta al aislamiento, que es la de identificarse con el marginal o el incomprendido, sintiéndose secretamente superiores a los demás. Esta actitud es tan narcisista como el aislamiento y, en última instancia, es un intento por evitar la experiencia profunda de la entrega grupal que con este ascendente es preciso descubrir. Solo aceptando la propia diferencia y la de los demás, podrá emerger la singularidad real y creativa que los caracterizará en cada contexto específico. Aquí llegamos quizás al punto nodal de la experiencia acuariana. La entrega profunda siempre hará emerger la diferencia, no la identidad, y es en la circulación de las diferencias donde surge la creatividad. Todo esto quiere decir que un ascendente en Acuario no debería trabajar en instituciones o lugares fijos. El ascendente en Acuario puede trabajar en cualquier lado. Lo importante es que comprenda la naturaleza de las sensaciones, sentimientos y reacciones que le despiertan las interacciones en cada lugar específico. Una institución le activará una fuerte ambivalencia, por la simple razón de que éstas generalmente enfatizan en exceso la necesidad de pertenencia por parte de sus miembros. Tarde o temprano, el ascendente en Acuario sentirá que no pertenece al lugar en el cual se encuentra, pero sí, si lo comprende adecuadamente, que participa intensamente de él. Participar quiere decir interactuar creativamente con los demás, pero no estar totalmente identificado con ellos. Es eso, precisamente, lo que permite ser libre y circular sin contradicción alguna por muchos otros grupos y situaciones. En cuanto surge la palabra pertenencia, Acuario se desgarra en su interior, comienza a perder energía y hace perder energía a los demás con movimientos inadecuados. Desde el punto de vista más general, podría decirse que un grupo multidisciplinario o multirracial es más congruente con este ascendente que cualquier otro, o en todo caso, grupos que se mantengan en la vanguardia de su actividad con una creatividad siempre cambiante. Pero estas, en definitiva, son solo determinaciones externas. Lo importante es la cualidad subyacente en los vínculos que permita hacer aflorar las diferencias para así disfrutar de las afinidades esenciales entre los integrantes de la relación, sin pretender enmascararlas emocionalmente bajo falsas identificaciones con el fin de adquirir mayor seguridad. Como en todos los demás ascendentes, la conciencia está adherida inconscientemente al pasado insignificado, significado por la casa 12 arquetípica, en este caso Capricornio. Desde ella se hace muy difícil, por mucho tiempo por lo menos, comprender la naturaleza plena de nuestra experiencia en el presente, puesto que se proyectan sobre este las imágenes inconscientes que provienen de la casa 12, distorsionándolo. En este caso, toda persona con ascendente en Acuario posee una fuerte imagen de autoridad interna que lo lleva inicialmente a adecuarse a modelos, compararse con los demás y buscar constantemente aprobación para sus actos. Eventualmente, este sentimiento de autoridad se proyectará hacia el exterior y la persona adoptará una actitud rebelde y transgresora tratando de desafiar esa mirada crítica. Pero es evidente que de esta manera se seguirá definiendo por oposición a la autoridad y nada habrá cambiado realmente. Liberarse de la ilusoria seguridad que subyace a todo modelo, búsqueda de comparación u obediencia a la autoridad interna o externa, forma parte esencial del recorrido de este ascendente. En este sentido, aferrarse a conclusiones previas o anhelar no desviarse de los planes trazados es otro de los obstáculos evidentes para estas personas. Tarde o temprano deberán aprender a disfrutar de los imprevistos y darle un nuevo sentido a los cortes o interrupciones recurrentes en sus existencias. Descubrirán así que los aparentes desvíos a los que se ven sometidos por la discontinuidad de su energía son fuente de nuevas oportunidades y estímulos para su creatividad. ¿Cómo sostener la paradoja? Como decíamos en el inicio de este capítulo,
La energía de Acuario obliga a dar un salto a fin de trascender las modalidades cristalizadas de comportamiento. La persona que la encarne se verá forzada a comprender esto y a actuarlo para los demás, como un agente de renovación de las interacciones repetitivas y de baja creatividad que surgen de los acuerdos sociales. Quien ha hecho contacto con una dimensión más profunda de la realidad se ve obligado a adoptar una actitud consciente mucho más plástica y flexible que la habitual. Una identidad aferrada a planes, conclusiones previas o imágenes colectivas, no puede responder con la velocidad suficiente a la fuente de creatividad que la impulsa. La naturaleza de su ascendente obliga a estas personas a realizar un aprendizaje en cuyas primeras fases habrán de verse necesariamente frustrados los sucesivos intentos de planificación y las búsquedas de caminos seguros y pautados. Tarde o temprano, deberán descubrir que están ligadas con un orden que, si bien puede parecer caótico para ellas mismas o ante los ojos de los demás, es mucho más seguro y eficaz que el de los planes y métodos tradicionales. Si quienes nacen con este ascendente se atreven a seguir el sendero trazado por las misteriosas discontinuidades y las aparentes incongruencias que jalonan su existencia, seguramente se resolverá la tensión entre obediencia y rebeldía que los caracteriza. Pero para esto es esencial que se reconcilien con la presencia de la paradoja en sus vidas. Cualquier persona que actúa desde el contacto profundo con lo esencial quiebra los supuestos e imágenes a través de los cuales intentamos comprender nuestros comportamientos. Toda conducta que surge de un estrato más profundo que el de las imágenes colectivas será necesariamente perturbadora para quienes actúan condicionados por estos. El efecto inevitable es que esa persona resulta imprevisible para los otros y para sí misma. Ya no obedece a una pauta de comportamiento, sino que su actitud consciente pasa a ser suficientemente rápida como para no interferir, aunque sí para mantenerse plenamente atenta con las corrientes creadoras y cambiantes que inspiran nuestra existencia. Ante situaciones aparentemente idénticas, dará respuestas diferentes, puesto que es capaz de captar las sutiles distinciones de contexto que habitualmente escapan a una percepción más lenta y condicionada, y por lo general no actuará de acuerdo con ella, con lo que se espera de ella. Pero para esto deberá aprender a soportar las reacciones de los demás, que al verse frustrados en sus proyecciones y expectativas, raramente comprenderán el sentido de sus actos, ya que estos les parecerán generalmente inadecuados, o por lo menos insuficientes o contradictorios. Por eso la crítica, la perplejidad, el desconcierto o la confusión suelen rodear a la persona con ascendente en Acuario cada vez que expresa plenamente su cualidad. En realidad el proceso se ha invertido. Al principio, es ella quien no puede comprender, la que critica, permanece perpleja o se confunde ante la dinámica de los acontecimientos de su vida. Más tarde, no se puede comprender a sí misma, haciéndose eco en forma inconsciente de la perplejidad de los demás. Pero a medida que el proceso de consumación de la energía capricorniana de su casa 12 se profundiza, termina finalmente por sentirse libre de ese observador interno o externo, que no alcanza a comprender la naturaleza creativa de la paradoja y la imprevisible espontaneidad de sus actos. Si esta libertad es real, no implicará ninguna sensación subjetiva de superioridad, necesidad de aislamiento o anhelo narcisista de ser comprendida por sus iguales. Ante todo esto, ¿qué papel juega su casa 4 arquetípica en Tauro? Desde el punto de vista emocional, Tauro en la casa 4 puede convertirse en un fuerte obstáculo para la comprensión de la energía acuariana. Sentirse inconscientemente seguro solo si las situaciones no se modifican, aferrarse a vínculos y lugares y resistir los cambios todo lo que se pueda. Será la actitud emocional básica y desde esta se hará muy difícil comprender y acompañar la dinámica imprevisible que caracteriza su destino. Sin embargo,
La afectivización de lo corporal y de las necesidades básicas propia de esta posición encierra la clave de la seguridad profunda para una persona con ascendente en Acuario. Esta seguridad, en última instancia, reside en el cuerpo y en la correcta relación con el mundo material. Ya sea que la persona se polarice con la energía de Acuario y se muestre rígida y convencional, o que se identifique con el opuesto y aparezca como inconformista y transgresora, no es fácil para ella instalarse plenamente en su corporalidad. Es evidente que la sucesión de discontinuidades y cortes externos se reproducirá internamente bajo la forma de disociaciones emocionales y bloqueos en la circulación de la energía corporal. Es habitual que estas personas parezcan estar fuera del cuerpo y que esa dificultad para apoyarse firmemente en la tierra tenga como correlato distintos tipos de dolencias en su columna vertebral. Desde el punto de vista energético, es decir, más allá de la dificultad provocada por las marcas de la historia personal, esta casa 4 está diciendo que la base sobre la cual se sostiene es la tierra misma, que su fuente real de seguridad es el cuerpo y la materia. Desarrollar esta potencialidad con un adecuado trabajo de enraizamiento, grounding, en la propia corporalidad es extremadamente necesario en ellas. El destino de la energía de Acuario es renovar los patrones inerciales y las acumulaciones del pasado que obstaculizan la circulación de la energía en los distintos niveles de la materia. De allí que sea fundamental para estas personas revertir la tendencia psicológica que las lleva al mismo tiempo a aferrarse a patrones mentales rígidos y a disociarse del mundo de las emociones y la corporalidad, sentir que el cuerpo vibra lleno de energía y experimentar cómo al hacerlo se renueva y transforma, brindando una auténtica sensación de seguridad y libertad. Implica actualizar en sí mismos la naturaleza de la energía acuariana, tal como se manifestará en el exterior cada vez que su creatividad o vibración modifique la inercia de su medio ambiente. Algunos ejemplos. La vida y la obra de Jiddu Krishnamurti muestra con bastante claridad el patrón expresivo de esta energía ascendente. Desde el principio, los acontecimientos lo llevaron a diferenciarse de manera paradójica del entorno en el cual se movía. Que la sociedad teosófica lo eligiera como el vehículo del maestro del mundo, siendo él un niño tímido y retraído, con manifiestas dificultades para el aprendizaje y con sucesivos fracasos en todo lo que fuera su educación sistémica, es apenas una de las innumerables contradicciones que tuvo que encarnar. Habiéndose proyectado sobre él una intensa demanda para que ocupara un lugar excepcional, tengamos en cuenta que el regente del ascendente en su caso está en oposición al Sol. No solo se vio obligado a edad muy temprana a recorrer el mundo en el papel de la futura encarnación de la divinidad, sino que más tarde frustró sistemáticamente todas las expectativas depositadas en él. Extranjero en Occidente y extranjero en su propia tierra, recorrió el mundo enseñando que no existen maestros y teniendo como tema central el silencio de la mente. Sus disertaciones ocuparon una cantidad de páginas 5 veces superior a las de la Biblia. El núcleo de su enseñanza es, quizás, lo más profundo. Que ser humano alguno haya dicho acerca de la libertad y la creatividad, y acerca del patrón acuariano en general. Sin embargo, la imposibilidad de encerrar sus palabras y actos dentro de moldes previsibles y su reiterada negativa a formar seguidores le acarreó críticas de todo tipo. Se le reprochó no aceptar la necesidad de los procesos evolutivos y progresivos, negar la eficacia de cualquier método o camino tradicional y no haber plasmado suficientemente en la práctica, mediante discípulos, movimientos o instituciones, los resultados de su enseñanza. Un pequeño hecho de su historia nos permite ejemplificar los niveles más sutiles de la relación entre la casa 12 y el ascendente. Al principio del capítulo decíamos que en Acuario se produce la tensión máxima entre lo temporal y lo atemporal.
El signo anterior, Capricornio, es aquel en el que los opuestos más profundos de la existencia se resuelven y solo queda abierta e inconclusa la relación entre el tiempo y lo que está más allá de él. Es sabido que esta ha sido una de las temáticas centrales de Krishnamurti y quizás su texto más complejo es un conjunto de charlas con el físico David Bohm, que tiene como título Más allá del tiempo. Es interesante observar que el individuo que enseñaba acerca del cese del tiempo psicológico y la existencia de un estado atemporal de la mente, relata que cuando era niño le resultaba fascinante jugar con relojes. Cuenta cómo pasaba las horas armando y desarmando los engranajes y manecillas de su mecanismo, como si, estamos tentados de decir, para poder ir más allá del tiempo, alguien tuviera que demostrar previamente que es un experto acerca del mismo y de su mecanismo. Otro ejemplo de ascendente en Acuario, en el que vuelve a observarse la dificultad para ser plenamente comprendido en sus actos y la tendencia a que estos parezcan extrañamente paradójicos ante los ojos de los demás, es Mikhail Gorbachev, el premier de la época de la gran transformación en la ex Unión Soviética, agente subjetivamente involuntario de una de las discontinuidades más grandes en los últimos tiempos. Ha sido demostrado por los miembros de su propia ideología, ha sido denostado por los miembros de su propia ideología y admirado fervientemente por sus enemigos. Su intento por renovar la circulación de energía de la estructura envejecida y rígida de la que formaba parte, llevó el muy acuariano nombre de transparencia, glasnost, aunque en ningún momento formó parte de sus planes poner fin a la estructura de la Unión Soviética, tal como en definitiva sucedió. Como vimos en los capítulos anteriores, las personas que responden a la cualidad del ascendente, del signo ascendente, suelen formar parte activa y contradictoria de nuestro destino. En este caso, su supuesto enemigo y en definitiva copartícipe del proceso, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, era Sol en Acuario, y el aliado que lo salvó y al mismo tiempo lo derrotó, Boris Yeltsin, hasta hace poco presidente de Rusia, también lo es. Es interesante observar que este último se comportaba de un modo imprevisible, sin respetar acuerdos ni decisiones previas, respondiendo esto a una clara modalidad de su carácter. Por el contrario, desde el punto de vista subjetivo, Gorbachev siempre intentó mostrarse estable y previsible, ateniéndose a planes y acuerdos, pero el desconcierto y la imprevisibilidad aparecieron como resultado objetivo de su accionar. Muchas veces, la persona con ascendente en Acuario parece fracasar a los ojos de los demás y ante los suyos propios si se lo mira o juzga con criterio capricorniano. Tendemos a pensar que los planes que no pueden llegar a su culminación o los procesos que se interrumpen demuestran que algo ha sido mal hecho. Sin embargo, la persona con ascendente en Acuario dolorosamente suele descubrir que los criterios con los que connotamos el éxito o el fracaso, el acierto o el error, con frecuencia son inaplicables cuando esta energía inunda una existencia. El aprendizaje fundamental de Acuario es el de emanciparse de las cristalizaciones que nos impone el pasado a través de los modelos externos e internos que organizan nuestra acción en forma previsible. Cuando esto sucede, la persona adquiere la libertad de moverse espontáneamente dentro de las redes que conformamos, dejándose llevar hacia el punto de máxima creatividad. En el paso siguiente, Piscis, la rueda del zodiaco nos mostrará cómo la extrema singularidad propia de Acuario es, al mismo tiempo, la más absoluta entrega a las necesidades impersonales de la vida. Este fue el ascendente en Acuario, en el libro Ascendentes en Astrología, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia.